Hay momentos en la vida en los que uno ya no tiene energía para impresionar a nadie. Uno ya no quiere explicarse, defenderse, justificarse. Lo que anhela es silencio, pero no un silencio vacío, sino ese tipo de silencio que cura, que reorganiza, que transforma por dentro sin hacer ruido. ¿Y si te dijera que las mayores revoluciones personales no ocurren con fuegos artificiales, sino en lo oculto, en la sombra, en la intimidad del alma? Carl Jung, uno de los más grandes exploradores del alma humana, nos dejó pistas profundas sobre cómo cambiar sin necesidad de mostrar, gritar o convencer a los demás. En este viaje vamos a recorrer las claves de una transformación verdadera, silenciosa y poderosa. Una metamorfosis que no busca aplausos, sino autenticidad. Y todo comienza con el silencio. El silencio como cuna del verdadero cambio. Hay un tipo de silencio que no es ausencia, sino presencia profunda. Carl Jung comprendía que las grandes transformaciones del alma no ocurren en medio del ruido, ni bajo los reflectores de la aprobación externa. Ocurren en lo oculto, en la profundidad, en ese espacio interior donde uno se atreve a escucharse sin máscaras. El silencio verdadero no es pasividad, es un laboratorio interno. Es allí donde las certezas se desmoronan y los viejos yo comienzan a deshacerse lentamente. En una época donde todo se exhibe, desde la rutina matinal hasta las heridas emocionales, elegir el silencio puede parecer extraño, pero es un acto de profunda valentía. Jung veía este retiro interior como un santuario sagrado, un espacio donde el alma, libre de expectativas ajenas, empieza a revelar lo que realmente necesita. Porque cuando el alma habla no lo hace con palabras, lo hace con símbolos, sueños, síntomas y silencios. Es en este terreno fértil, sin público, donde el alma comienza su metamorfosis, donde la semilla del nuevo ser se gesta en completa oscuridad, como ocurre en la tierra con cualquier semilla viva. Aceptar ese silencio es también aceptar no tener todas las respuestas aún. Es permitir el caos necesario para una nueva forma de orden. Es confiar en que algo se está gestando, aunque no se vea. Y a veces lo más revolucionario que podemos hacer es quedarnos quietos y escuchar. La ilusión del cambio superficial. Vivimos en una era donde parecer se ha vuelto más importante que ser. Se nos enseña que cambiar es mostrarlo, publicar una foto nueva, contar nuestros logros, recibir elogios por estar mejor. Pero Jung nos advertía que este tipo de cambio, basado en la imagen y la validación externa, es una trampa. Porque cuando uno cambia solo para ser visto, el alma permanece estancada. Y lo más peligroso es que desde fuera parece que estamos evolucionando, pero por dentro seguimos repitiendo las mismas heridas, los mismos vacíos. Hay una necesidad casi adictiva de demostrar: estoy avanzando, estoy más feliz, he superado aquello. Pero cuando el cambio es real, no hay prisa por demostrar nada. Hay una intimidad con el proceso que no tolera interferencias. El alma necesita silencio porque el cambio profundo es frágil en sus inicios, como un brote tierno que aún no soporta el viento de las opiniones ajenas. Jung entendía que todo proceso auténtico de individuación, ese camino hacia convertirnos en quienes realmente somos, requiere un retiro simbólico del escenario del mundo. No se trata de desaparecer físicamente, sino de no vivir dependiendo del reflejo de los otros, porque si el yo se construye a partir de aplausos, también se derrumba con el silencio de los demás. Cambiar en silencio es negarse a alimentar el ego con aplausos y comenzar a nutrir el alma con verdad. El pacto sagrado con el alma, 300 palabras. Hay decisiones que no se anuncian, se toman en silencio, en la profundidad del ser. Carl Jung llamaba individuación al proceso por el cual una persona comienza a ser verdaderamente ella misma, no lo que los demás esperan, no lo que aprendió a parecer, sino lo que su alma clama ser. Y ese proceso comienza con un pacto sagrado, no sin testigos, no firmado con palabras, sino con un acto silencioso de honestidad interior. Es cuando uno dice, sin voz: estoy listo para dejar de huir de mí mismo. Estoy dispuesto a saber quién soy, aunque duela.
No hay necesidad de contarle a nadie. No hay promesas escritas ni publicaciones que lo anuncien. El verdadero compromiso es interno, y por eso es tan poderoso. Jung entendía que el alma no necesita testigos para transformarse, necesita entrega. Y esta entrega es solitaria, pero no solitaria por castigo, sino por naturaleza. Porque nadie puede caminar ese sendero por ti, nadie puede mirar tus abismos ni dialogar con tu sombra. Transformarse en silencio es un acto de profunda confianza. Confianza en que ese proceso tiene valor aunque nadie lo vea. Confianza en que tú mereces conocer tu verdad, aunque nadie te felicite por ello. Es allí donde nace la verdadera fuerza, no en la apariencia de control, sino en la humildad de comenzar desde dentro. Cuando haces ese pacto, algo cambia, no afuera, aún, pero por dentro ya no hay retorno. Has comenzado a volver a ti, y eso lo cambia todo. La conquista de uno mismo. 350 palabras. Hay quienes pasan la vida intentando controlar el mundo, las circunstancias, las personas, los resultados. Y hay quienes, en un momento de lucidez o cansancio, comprenden que la verdadera conquista no es hacia afuera, sino hacia adentro. Carl Jung decía que quien mira hacia afuera, sueña. Quien mira hacia adentro, despierta. Despertar, en este sentido, no es alcanzar una paz idealizada, sino entrar en contacto con el caos real que habita dentro de uno y empezar a ordenarlo. Porque cambiar no es eliminar el conflicto, es aprender a relacionarse con él de forma distinta. No es dejar de sentir rabia, miedo, tristeza. Es dejar de ser esclavo de esos impulsos. El verdadero autodominio no es rigidez, es presencia. Es poder sentir una emoción intensa y aún así elegir no reaccionar desde la herida. Es tener pensamientos oscuros y no dejar que ellos dirijan tus actos. Esta conquista de uno mismo es el núcleo del camino de individuación y se construye en silencio, en la soledad de las decisiones diarias que nadie ve. Elegir no responder un mensaje desde la ira, elegir hacerse cargo del propio dolor sin proyectarlo en otro. Elegir decir no cuando el viejo yo habría dicho sí para agradar. Son pequeñas victorias internas que no se celebran con aplausos, pero que marcan un antes y un después. Jung entendía que ser dueño de sí mismo no era controlar cada emoción como un tirano, sino volverse un testigo consciente de lo que se mueve dentro y actuar con integridad. Y esa integridad, esa coherencia silenciosa, empieza a dar forma a una nueva vida. No porque todo a tu alrededor cambie, sino porque tú ya no eres el mismo que reacciona como antes. La conquista de uno mismo no se grita, se vive, se encarna, y desde ahí todo empieza a alinearse, descendiendo a los sótanos de la psique. Hay un momento en el camino interior en que ya no basta con afirmaciones positivas ni con buenas intenciones. Llega la hora de descender, de bajar a esos lugares donde guardamos lo que no quisimos ver, lo que nos dolió demasiado, lo que nos avergonzó profundamente. Jung llamó a este territorio el inconsciente personal, y entrar en contacto con él no es cómodo, pero sí absolutamente necesario para quien desea transformarse de verdad. Allí abajo viven nuestras heridas no sanadas, nuestros miedos más antiguos, los traumas de la infancia, los patrones que repetimos sin entender por qué. ¿Te has sorprendido alguna vez reaccionando de forma exagerada, diciendo palabras que luego no reconoces como tuyas, atrayendo los mismos conflictos una y otra vez? Eso no es casualidad, es el inconsciente hablando. Esos sótanos psíquicos siguen activos aunque no los mires. Y lo más paradójico es que cuanto más los negamos, más poder les damos. Lo reprimido no desaparece, se disfraza. Vuelve en forma de ansiedad, de sabotaje, de relaciones destructivas. Por eso Jung insistía, no hay transformación sin confrontación. El trabajo interior serio requiere valor para mirar hacia donde duele, pero aquí hay una clave. No se trata de juzgar lo que encuentres, sino de reconocerlo, de escucharlo, de entender que todo lo que ha sido empujado a la sombra, alguna vez,
buscó protegerte. Este descenso no se hace de una vez, es progresivo, guiado por la voluntad de comprender y por el amor a uno mismo. Y sí, puede doler, pero duele como duele una herida que empieza por fin a limpiar, porque al final lo que no se mira nos domina, y lo que se ilumina se transforma. La sombra, el otro que habita en nosotros. Dentro de cada persona hay un otro que no se muestra, un lado oculto, rechazado, a veces temido. Carl Jung lo llamó la sombra, esa parte de nuestra psique que contiene todo lo que no encaja con la imagen que construimos de nosotros mismos. La sombra no es necesariamente maldad, es todo aquello que hemos reprimido por creer que no era aceptable. La rabia no expresada, la tristeza no admitida, el deseo negado, el talento que asustaba, la vulnerabilidad escondida. Cuando somos niños, aprendemos rápidamente qué partes de nosotros reciben amor y cuáles generan rechazo. Y en ese aprendizaje, muchas partes genuinas quedan fuera, exiliadas en el inconsciente. Pero lo que se reprime no desaparece. Actúa desde las sombras. Jung decía que la sombra se proyecta. Eso significa que solemos ver en los demás lo que no aceptamos en nosotros. Criticamos en otros lo que secretamente nos habita, o idealizamos lo que nos negamos a desarrollar. ¿Has notado cómo algunas personas te irritan sin razón lógica? ¿O cómo ciertos comportamientos de otros te afectan de forma desproporcionada? La sombra está ahí, mostrándote, en el espejo del otro, lo que necesitas integrar. Y hasta que no la reconozcamos, seguiremos repitiendo patrones, eligiendo desde la herida, reaccionando desde el miedo. Pero aquí está la gran verdad junguiana. La sombra no es un enemigo, es un mensajero. Nos muestra el camino hacia la totalidad. Integrarla no significa actuar todo lo que sentimos, sino reconocer que existe, darle un lugar en nuestra conciencia, mirarla con compasión, sin juicio, y empezar a dialogar con ese otro que siempre ha estado dentro. Porque cuando dejamos de temerle a la sombra, empezamos a recuperar partes de nosotros que creíamos perdidas, y con ellas una fuerza nueva, auténtica, poderosa, humana. El arte de la integración. La meta no es ser perfecto, la meta es ser completo. Carl Jung fue claro en esto. No vinimos a este mundo para ser buenos según estándares ajenos, sino para convertirnos en una totalidad viva, consciente, integrada. Y eso significa hacer las paces con nuestras luces y también con nuestras sombras. El arte de la integración comienza cuando dejamos de dividirnos, cuando ya no rechazamos partes de nosotros mismos, sino que empezamos a escucharlas, a comprender su origen, a darles un lugar en la mesa de nuestra conciencia. No se trata de justificar todo lo que sentimos o hacemos. Se trata de entender de dónde viene, qué función cumplió, qué dolor lo originó. Cuando una emoción, una memoria o una tendencia inconsciente es reconocida, deja de controlarnos desde las sombras. Esa es la alquimia interior de la que Jung hablaba. El proceso de integración tiene 4 pasos esenciales. 1. Reconocer lo que está ahí, sin negación, sin máscara. 2. Aceptar que forma parte de ti, aunque no te guste. 3. Comprender su origen, su historia, su propósito. 4. Expresarlo conscientemente, de forma creativa, simbólica o transformadora. Este camino requiere paciencia. No se trata de eliminar lo oscuro, sino de tejerlo en tu historia de una forma que nutra, que sane, que dé profundidad. Porque cuando negamos partes de nosotros, vivimos fragmentados. Pero cuando integramos, surge algo nuevo, una autoridad interior. Ya no necesitas tantas reglas externas, ya no vives a merced del juicio ajeno. Esa autoridad nace de conocer tus demonios y elegir no ser dominado por ellos. Nace de saber quién eres, en toda tu complejidad. Y es ahí donde emerge lo que Jung llamaba la función trascendente, un puente entre el yo consciente y el inconsciente, entre lo racional y lo simbólico, entre lo que fuiste y lo que puedes llegar a ser. No hay integración sin dolor,
Pero tampoco hay plenitud sin integración. El lenguaje de los sueños. Mientras dormimos, una parte de nosotros sigue despierta. Y esa parte, más sabia, más antigua, nos habla en un lenguaje que la mente racional no domina. El lenguaje de los sueños. Para Carl Jung, los sueños no eran absurdos ni aleatorios. Eran mensajes del inconsciente, cartas simbólicas que nuestra psique envía para ayudarnos a comprendernos, equilibrarnos y evolucionar. Cada imagen, cada emoción, cada escenario onírico esconde un significado profundo, personal, único. No existen diccionarios universales de sueños, porque cada símbolo se conecta con la historia vital de quien sueña. Soñar con agua, por ejemplo, no significa lo mismo para quien creció junto al mar que para quien casi se ahogó de niño. Los sueños hablan en metáforas y nos piden una escucha distinta, más intuitiva, más abierta. Jung decía que los sueños son compensatorios. Cuando estamos demasiado identificados con una actitud, por ejemplo, la racionalidad excesiva, el inconsciente nos envía sueños que equilibran ese exceso, revelando aspectos que hemos descuidado. Por eso, prestar atención a los sueños es empezar a dialogar con el inconsciente. Es construir un puente hacia esa parte profunda de nosotros que siempre ha estado observando, sintiendo, recordando. ¿Cómo comenzar? 1. Ten una libreta junto a la cama y anota los sueños al despertar, sin juzgar. 2. Pregúntate, ¿qué sentí en el sueño? ¿Qué partes de mí aparecen representadas ahí? 3. Observa repeticiones, símbolos, arquetipos personales. 4. No busques entender todo de inmediato. La comprensión viene con el tiempo. Soñar no es solo un proceso biológico, es un acto espiritual, una vía directa hacia lo que Jung llamaba el sí mismo, ese núcleo esencial que guía nuestra individuación. Cuando aprendes a leer tus sueños, algo cambia. Tu inconsciente deja de ser un extraño y se convierte en un aliado silencioso en tu camino de transformación. La magia de las sincronicidades. ¿Alguna vez has vivido una coincidencia tan precisa, tan significativa, que te hizo detenerte y pensar, esto no puede ser casualidad? Carl Jung llamó a estos momentos sincronicidades. Eventos externos que coinciden con estados internos de forma tan simbólica que parecen guiados por algo más profundo que el azar. Una llamada justo cuando pensabas en esa persona. Un libro que cae de una estantería con la frase exacta que necesitabas leer. Un encuentro inesperado que te muestra una respuesta interior. Para Jung, la sincronicidad era la manifestación de un orden oculto, una danza entre tu mundo interno y la realidad externa. No es magia, es significado. Cuando empiezas a vivir de forma más auténtica, en sintonía con tu alma, sin máscaras, sin huir de ti mismo, el mundo responde. Es como si la vida se alineara con tu verdad. Pero estas señales no gritan, no buscan convencerte, aparecen en el silencio, en lo sutil, y solo quien ha cultivado el silencio interior puede reconocerlas. Jung creía que la sincronicidad era una expresión del sí mismo, esa totalidad interior que guía nuestro proceso de individuación. Cuando estás en camino hacia quien realmente eres, el mundo parece colaborar, darte pistas, abrir puertas. No es superstición, es una forma profunda de escucha, escuchar las señales, escuchar tu intuición, escuchar lo que se alinea sin esfuerzo y lo que resiste con fuerza. Vivir atento a las sincronicidades es vivir con los ojos del alma abiertos. Y en ese estado, cada momento, incluso el más simple, puede volverse sagrado. Creatividad, tensión y crecimiento. No todo lo que duele es un castigo. A veces es una puerta. Carl Jung observó que muchos de sus pacientes no estaban enfermos. Estaban estancados. Y ese estancamiento, esa tensión interna no expresada, generaba síntomas, angustia, bloqueos. Lo que no encontramos forma de vivir conscientemente, el alma lo expresa de otras maneras. Pero dentro de esa tensión también vive una oportunidad, porque allí donde hay conflicto,
hay energía, y si esa energía no se canaliza hacia el miedo o la negación, puede transformarse en creatividad. La creatividad de la que Jung hablaba no es solo arte o estética, es una fuerza vital. Es la capacidad de dar forma simbólica a lo que sentimos, de convertir caos en sentido, dolor en obra, sombra en expresión. Puede ser escribir un diario, pintar, crear algo con las manos, bailar, hablar con honestidad, hacer silencio con intención. El acto no importa tanto como la intención, darle salida al alma. Y para que eso ocurra, hace falta algo que nuestra cultura no cultiva: paciencia. Porque el alma no sigue relojes, no transforma su dolor en sabiduría en 3 pasos. Necesita tiempo, reposo, presencia. A veces necesita simplemente que no huyamos. Jung comprendía que el crecimiento real no ocurre cuando todo está en calma. Ocurre en la tensión, en la fricción entre lo que fuimos y lo que estamos empezando a ser. Esa fricción es incómoda, sí, pero también es fértil. Es la señal de que algo se está moviendo dentro de ti. Y si tienes el coraje de quedarte ahí, de escuchar, de crear desde ese lugar, descubrirás que el alma no solo quiere sanar, quiere expresarse. La transformación colectiva a través del individuo. Vivimos tiempos de ruido, de polarización, de superficialidad. Y es fácil sentir que no hay nada que podamos hacer frente al caos del mundo. Pero Carl Jung nos ofreció una visión profundamente esperanzadora. La transformación del mundo comienza por la transformación del individuo. No como una frase bonita, sino como una realidad psíquica. Cada vez que un ser humano se reconcilia con su sombra, rompe un patrón que ha vivido por generaciones. Cada vez que alguien elige responder con conciencia, en lugar de repetir una reacción automática, algo en el inconsciente colectivo se reordena. No es visible, no se mide en estadísticas, pero sucede. Jung creía que el mayor servicio que podemos ofrecer a la humanidad no es convencer al otro, sino convertirnos en lo que verdaderamente somos. Porque cuando un individuo se vuelve auténtico, íntegro, presente, su sola existencia tiene un efecto contagioso. Es como una vela encendida en medio de la oscuridad. No necesita gritar, alumbra. En tiempos donde todos opinan, publicar menos y transformarse más es un acto revolucionario, y hacerlo en silencio sin necesidad de aplausos es una señal de madurez del alma. Este camino no es egoísta, es profundamente generoso, porque quien se trabaja internamente se vuelve menos reactivo, más compasivo, más humano, y ese tipo de persona, incluso en silencio, rompe cadenas invisibles, despierta conciencias dormidas, abre caminos para quienes vienen detrás. Nunca subestimes el poder de tu transformación. No solo cambia tu vida, cambia la historia que otros vivirán después de ti, el retorno al silencio. Después de todo lo recorrido, regresamos al silencio. Pero ya no es el mismo silencio del inicio. Ahora es un silencio habitado. Un silencio lleno de sentido, de cicatrices integradas, de verdades reconocidas. Carl Jung comprendía que el camino del alma no es una línea recta ni un destino final. Es un proceso continuo de morir y renacer, de escuchar lo que pide emerger y tener el coraje de darle forma. Y cuando uno ha atravesado sus sombras, ha dialogado con sus sueños, ha elegido transformarse sin testigos, algo profundo se aquieta. Ya no hace falta demostrar nada. Ya no es urgente convencer, explicar, justificar. Nace una confianza silenciosa, no la arrogancia del que cree tener respuestas, sino la humildad del que ha aprendido a vivir sus preguntas. Volver al silencio es volver al centro. Es comprender que no necesitas ruido para existir, ni reconocimiento para tener valor. Tu alma ya te reconoce. Y desde ese lugar, cada paso se vuelve más claro. No porque todo sea fácil, sino porque tú estás más presente. El mundo puede seguir girando con su ruido, pero dentro de ti hay espacio, hay dirección, hay verdad. Y a veces lo más sabio, lo más transformador, lo más humano, es simplemente guardar silencio y dejar que la vida hable.